Para hablar de la película de Meteoro, primero tenemos que entender de dónde viene, porque es un producto que adapta una serie japonesa que primero fue un manga escrito por Tatsuo Yoshida llamada Match Go Go Go, conocido en Estados Unidos como Speed Racer y en Latinoamérica como Meteoro, teniendo su primera publicación en junio de 1966, una década donde las carreras de autos eran uno de los deportes más televisivos y especiales para la cultura estadounidense e inclusive mundial, por lo que dicha fecha es especial para la escritura de la adaptación cinematográfica dirigida por las hermanas Wachowski. La década de 1960 fue una de las más transformadoras y controvertidas para el automovilismo, porque tenemos que entender que esta época representó la profesionalización del deporte de carreras en autos y su conversión para ser un espectáculo de masas que generaba millones, inspiraba miles de series, películas, pinturas, música e inclusive cómics, mangas y animes, pero también era un campo de batalla comercial porque la pasión de los fans por este deporte alimentaba un conflicto con los intereses corporativos. La popularidad de las carreras de autos en los años 60 creció rapidísimo porque fue la década en la que se pudieron combinar factores culturales, económicos y tecnológicos que dieron popularidad, difusión y sobre todo comercialización de un deporte que estaba empezando a ser amado por miles de personas. Por un lado, la industria automotriz vivía su época dorada y Estados Unidos era testigo del nacimiento de los míticos muscle cars, aquellos vehículos potentes y de fácil acceso que se potencializaban con el espíritu de rebeldía juvenil de la época. Simultáneamente, los fabricantes europeos y estadounidenses libraban guerras en los circuitos más prestigiosos del mundo. Por tomar un ejemplo muy famoso, las 24 horas de Le Mans, que se convirtieron en un evento de talla mundial, donde como fan se podía ver una rivalidad entre gigantes marcas que veíamos en la calle, o inclusive en nuestra propia casa, con los carros que compraba la familia como Ford o Ferrari, que captaron la atención del público y los medios, elevando estas carreras de resistencia a un nivel de popularidad sin precedentes, donde cada una de estas era una demostración de qué máquina era mejor y por ende cuál de todas ellas merecía nuestro dinero, al momento de comprar productos de las diferentes marcas. Pero como todo lo que mueve masas, siempre tiene que haber intervenciones en ámbitos monetarios, con un mundo de automóviles lleno de favores, conspiraciones e inclusive manipulación. Vamos a tomar el ejemplo más emblemático y documentado de esa época, el controvertido final de las 24 horas de Le Mans de 1966. Pero primero empecemos con un poco de contexto. En este año, Henry Ford II estaba furioso tras el fracaso de la compra de Ferrari y había declarado la guerra al Commendator, que era así como se le conocía a Enzo, dueño de Ferrari. Cuando los tres Ford GT40 dominaban las carreras sin ningún rival, la directiva de la compañía decidió que lo mejor para la imagen de la marca de Ford era un triple empate fotográfico en la línea de meta. Un truco publicitario que era extraordinario y para esta carrera el piloto Ken Miles lideraba con una ventaja de varias vueltas a sus otros compañeros afiliados, pero por lo mismo fue obligado a reducir la velocidad para esperar a sus compañeros de equipo. Lo que ocurrió después es historia porque Miles cumplió la orden, pero al llegar a la meta los comisarios determinaron que el coche de Bruce McLaren y Chris Amon habían recorrido una distancia ligeramente mayor, adjudicándoles la victoria y relegando a Miles al segundo lugar, quedando para los récords que este final no era un accidente, porque fue una decisión calculada que priorizó los intereses comerciales y de relaciones públicas sobre la justicia deportiva. Además, tomemos en cuenta los años que estamos estudiando, porque 1960 y sus años posteriores fueron testigos de una explosión de fraudes bursátiles y manipulaciones del mercado, una era conocida por sus escándalos financieros y de negocios internos que solo las grandes marcas conocían, dejando siempre a cuentagotas a las empresas más pequeñas, porque para el ecosistema de las compañías el automovilismo no era un deporte ajeno al poder financiero, sino un escenario más donde las empresas libraban sus guerras comerciales. La victoria de un fabricante en una competición prestigiosa tenía un impacto directo y significativo en su imagen de marca, ventas y en última instancia en el valor de sus acciones. Volvamos a ver el caso de Ford y Ferrari, porque ante la negativa de Enzo Ferrari a la fusión de estas dos marcas, se desató una campaña de desprestigio decidida desde la cúpula directiva de Ford y la venganza en Le Mans no fue solo una cuestión de orgullo, porque era una estrategia corporativa deliberada para dañar a un rival comercial y posicionar a Ford en el mercado europeo de alto rendimiento. Y aunque el resultado de la carrera de 1966 no fue amañado para una operación bursátil en específico, el contexto de su manipulación es puramente financiero y de imagen corporativa. Meteoro de 2008 es este conflicto explorado y sintetizado para el entendimiento de niños, pero cuando nos referimos a una película de niños no significa que sea tonta o inclusive poco profunda, porque los infantes no nacen estúpidos, viven queriendo aprender cosas nuevas y aunque se tenga que explicar con mayor detalle e inclusive con un poco de humor, no lo hace un producto sin profundidad que solo puede ser valorado cuando se tiene menos de 12 años, porque esta película demuestra, incluso desde su CGI, lo que significa imaginar, soñar e inclusive vivir, con todo lo bueno y malo que esta palabra puede traer.
La película adapta un anime que es viejo, ya lo dijimos antes y lo repetimos nuevamente. Hablamos de 1960 y con todos estos conflictos ya explicados podemos entender desde qué base se empezó a plantear la historia. Porque no quiero engañarlos, no vi el anime original cuando era niño ni ahora que ya tengo mis años, pero al menos conozco que en cada uno de sus episodios las tramas eran más que solo carreras. Porque sus historias iban de destapar misterios y a malvados que buscaban acabar con Meteoro y sus amigos. Por lo que la película encaja perfectamente con estos conceptos y los trasladan de una manera magistral, en un conflicto que emplea la confianza que podemos llegar a tener por uno mismo, las consecuencias de nuestros actos, el sentimiento de insuficiencia e impotencia sobre lo que podemos o no hacer, pero también el cómo muchas veces lo que amamos puede ser manchado por corrupción e incluso cómo puede afectarnos a nosotros sin darnos cuenta. Suena una película cruda, de hecho lo es si quitáramos todo el humor, colores vibrantes, escenarios de fantasía y personajes caricaturescos, pero son estos mismos los que la hacen ser una película como ninguna otra, porque su guión apunta a una audiencia madura ganadora de Oscars, pero que prefiere no serlo. Busca entender lo que hizo grande el producto que adaptan y lo traen a la mesa nuevamente para el público objetivo original, pero de una época nueva, una que traerá consigo más dilemas de los que seguro se tenían años antes, porque los tiempos cambian y no solo la gente, sino lo que el mundo espera de ellos. Cada escenario, movimiento de cámara, transiciones sin irnos tan lejos, son una carta de amor constante, no solo al producto que homenajean, sino también a la cultura de donde viene dicha serie, porque todos en la producción entendieron lo que significaba adaptar un anime con el concepto y el estilo de la obra original, con cambios que más bien aluden a la epicidad del momento en que la película se desarrolló, pero sin olvidar de dónde viene, con referencias a lo antiguo que se fusionan sin ningún problema con lo nuevo, porque incluso cada uno de sus personajes es único, porque la adaptación de estos es un copia y pega de los originales trasladados al mundo real, con modificaciones que son necesarias para la trama pero que no dejan de ser buenas, porque están cuidadas al milímetro para que nosotros como espectadores podamos creer en ellos y en el mundo que se desarrollan, con los que cualquiera se podría sentir identificado, siendo un mensaje de reflexión para aquel padre que lleva a ver a su hijo lo que ellos de niños veían espectacular. Meteoro es preciosa, de principio a fin, solo que estaba adelantada a la cantidad de estilo que el mundo aceptaba en aquel momento y competía con modas en el uso del CGI que afectaron a su rendimiento en taquilla, porque mientras otros productos ofrecían gráficos realistas y efectos sorprendentes que hicieran pensar al espectador que eran mundos que podrían ocurrir o verse así en la vida real, el arte de esta película prefirió ser fiel a lo que estaban adaptando en todos sus sentidos, desde una paleta de colores vibrante, porque es una caricatura a lo que ahora es la vida real, escenarios y personajes superpuestos unos tras otros, en movimientos que podrían verse fantasiosos, porque a eso vinimos, a ver un mundo vivo y diferente para escapar del que tenemos diario al salir a la calle. Pero por si esto fuera poco, colores saturados y efectos que aluden a los de un videojuego, porque son carreras ficticias, tanto así que se tomaron en serio lo que significa darle estética a una pista, porque ninguna se parece a la anterior y todas tienen elementos que te ayudan a diferenciar unas de otras. El CGI no es malo por falta de tecnología en su época. Si pueden hacer que Optimus Prime se viera en real en 2007 para 2008, esto significaba más una declaración de diseño y que de hecho es mucho más complicado lo que el apartado artístico de esta película decidió hacer antes de miles de efectos que quieran asemejarse a la realidad, porque es un estilo completo al cual adaptar a todo tu equipo para su correcta elaboración, luces incluidas con efectos en los personajes y transitar sin ningún tipo de problema de los carros animados a la cámara en primer plano de los personajes hablando, porque incluso si no es realista que puedan mantener una calma al momento de dialogar mientras se mueven a miles de kilómetros por hora, es algo que funciona en su mundo estilizado y preparado para que aceptes que esto ocurre así, que sus peleas pueden ser caricaturescas, inclusive graciosas con efectos de sonido sacados del anime original, y todo esto mientras el soundtrack no falla en ninguna de sus notas, con un sonido que suelta detalles uno tras otro sobre el sentimiento y situación de la escena sin perder el ritmo de la misma, pasando incluso de un género a otro con transiciones de calma que se ven, se sienten y se escuchan. Es una obra de arte que se adelantó demasiado en un momento que culturalmente no era favorable, pero que, si se estrenara a día de hoy, sin duda sería uno de los clásicos instantáneos más populares del cine moderno, porque mientras miles de películas taquilleras mostraban mundos desolados, grises e inclusive góticos, siendo la moda de su momento, Meteoro apostó por una paleta que derritiera las córneas de sus espectadores y que seguramente en cine se veía maravillosa, aprovechando toda la tecnología en pantallas de una era que aún contemplaba el cine como uno de los espacios más importantes para ver películas. Por lo que si podemos contemplar Spider-Man Into the Spider-Verse como la película que definió toda una nueva ola de cine con estilos de animación más estilizados, yo veo a Meteoro como una obra que, revalorizada, podría volverse el precedente de una nueva ola que busca crear mundos fantásticos alejados de lo que Hollywood ha abusado al malinterpretar lo que es un mal CGI.
somos chicos se nos pide aprender para ser grandes empresarios, gente de dinero, empleados de una buena compañía e inclusive desarrollar habilidades en aquellas ramas que son importantes para estos empleos bien pagados. Matemáticas, escritura, ciencias, todos sin duda son clases que deberán aprenderse porque es lo general que utilizaremos. Uno de nuestros manuales de vida para el correcto funcionamiento de la misma y las cuales utilizaremos para muchas de las habilidades que tendremos. Pero cuando te interesas por otras cosas raras, por la música, por el arte, por la cocina, el cine, videojuegos o carreras, entonces, ¿qué se nos enseña de esto? Cuando las escuelas no están preparadas para cultivar a aquellos chiquillos que quizás son malos en matemáticas, pero unos genios a la hora de escribir historias de ficción, no pueden entender por qué la gente se enoja con ellos por no querer estudiar finanzas, pero que se sienten completos cuando pueden pintar sobre un lienzo el paisaje que soñaron la noche anterior. Meteoro desde niño sabía que tenía un don para las carreras, nunca le interesó la escuela tanto como le gustaba pisar el acelerador, siendo un gusto heredado por su familia, su padre quien es mecánico y su hermano conocido como el mejor piloto de su tiempo. Sin duda la figura más importante de su desarrollo, quien lo llevaba a escondidas a pulir su talento y quien prontamente lo dejó en una edad en la que era difícil entender por qué lo hizo. Tiempo después aquí está Meteoro, a punto de batir el récord de su hermano, un fantasma que está grabado en una pista que tiene la tecnología suficiente para transmitir en tiempo real todo el trayecto de un corredor cuando se trata de un récord establecido, a quien durante toda la carrera recuerda porque fue la figura que lo desarrolló a él como individuo cuando nadie más creía en él. Por lo mismo es muy emocional la primera parte de la película, porque esto ni siquiera es el conflicto que Meteoro tratará de resolver a lo largo del filme, o bueno, al menos no es el único y principal, sino que es un contexto que nos deja ver la importancia del protagonista hacia un hermano que hoy en día le hace falta, porque su historia es dolorosa y una que solo entenderá una vez que crezca, en el día que él tenga que hacer lo mismo que su familiar hizo el día que lo dejó. Con esto viene otro peso, es el corredor promesa más grande de la historia, inclusive gente de poder piensa esto de él, no será de los mejores, será el mejor, porque es una realidad, correr para él lo significó todo tanto como su familia, pero vuelve el recuerdo de cuando era niño, de la presión de no ser lo que muchos adultos buscaban, porque ahora que está en la fama y en la mira de todos por lo que luchó en primer lugar, tiene que aguantar la carga de otros adultos que esperan grandes cosas de lo que él hace con todo el gusto del mundo, porque correr es su vida, lo único que sabe hacer a ciencia cierta. Si no fuera por su novia Trixie ni siquiera hubiera pasado la primaria, pero en sus propias palabras, en su mente y lo que siente de pilotar un vehículo a grandes velocidades es que ahora tiene que mantenerse, no puede verlo solo como diversión porque si perdiera dejaría de correr. Ganar es importante, porque si no ganas no te invitan y si no te invitan no corres. Esto aunado a la cantidad de empresarios que buscan representarlo, porque esto es nuevo incluso para él, porque para correr necesita un empujón de grandes marcas que avalen sus carreras, incluso cuando pierda, para poder seguir siendo invitado como competidor y no como espectador. Quiebra mucho el momento en que Meteoro cuestiona su vida y platica en la tranquilidad con el motor apagado a donde se está dirigiendo, porque todas las decisiones que tomó lo llevaron a este momento de su vida, y perderlo ahora sería un desperdicio. Después de todo lo que pasó y todo lo que nos mostraron que ocurrió, es difícil decidir rechazar el patrocinio de grandes marcas que podrán impulsarlo más de lo que ya está logrando, volviéndose una elección dura, porque estas empresas son algo que desde chicos se vieron como algo malo, pero esta vez sus padres son más relajados con lo que una decisión de este estilo significa para su hijo, pero dentro de su elección prefiere no hacerlo, incluso si esto pudiera frenar un poco el recorrido que podría tener compitiendo, porque para él, más que las carreras, es importante la familia, una que le inculcó su pasión y que le ha impulsado a seguirla, pero esta decisión trae consigo problemas, más grandes de los que se podría imaginar, porque un no acaba de iniciar una serie de sabotajes directos hacia su persona que no podría ni denunciar porque los abogados están comprados y las pruebas guardadas en las cámaras de su propio abusador. Pero aún hay algo que lo detiene de cambiar a nuestro protagonista, pero no me refiero a que no evolucione como personaje, sino de cambiarlo a él como persona, de lo que le gusta, le apasiona y le mueve en cada uno de sus sentires, su familia, los mensajes que estos tienen para darle, los momentos que vivió con ellos, y el cómo es importante que incluso con corporaciones gigantes, intentando absorber lo último que tengamos, podamos seguir siendo nosotros, evitar que lo malo nos cambie y en vez de eso poder cambiar nosotros aquel mal que nos acecha. La mencioné antes y la vuelvo a mencionar ahora, pero si hay una escena que me marca tanto en la película es cuando Meteoro no pisa el acelerador ni está compitiendo. Más bien está calmado, en un espacio rodeado de rosas junto a su novia con una vista donde la ciudad no para como lo está él ahora. Es sencillo, una pregunta y una respuesta, porque Meteoro enlista la cantidad de cosas buenas que pueden surgirle al aceptar la propuesta del empresario, pero sobre todo que ganaría carreras. Pero ¿a poco es importante ganar? Sí, es importante, porque si no ganas pierdes, y si pierdes no corres. Y al menos eso es lo que Meteoro quiere seguir haciendo,
porque es lo único en lo que es bueno. Claro, su novia lo anima y le dice que no es verdad, pero creo que muchos pueden sentirse identificados con que cuando encuentras ese algo que te mueve, que se vuelve tu vida entera una vez descubres que eres bueno en eso y no quieres parar de hacerlo ni un segundo, puede dar miedo el tener que dejarlo por otra vida a la que no sabemos si seremos igual de especiales como nos sentimos cuando estamos detrás de eso para lo que vivimos, o al menos donde pensamos que nacimos para eso. Por lo que es válido que Meteoro tenga miedo de no aceptar por querer seguir los ideales con los que ha vivido toda su vida, porque podrían costarle la vida que quiere vivir, el sueño de seguir haciendo lo que nació para hacer. Pero si de escenas que marquen todo el desarrollo de Meteoro hablamos, podemos tomar en cuenta el momento en que decide rechazarlo, porque la manera en que lo hace es especial. No se trata solo de decirle no a una corporación que en las obras de ciencia ficción siempre son retratadas como lo malvado, sino que su elección viene desde la familia que lo vio crecer, en cómo esta siempre fue su bastón que lo impulsó a seguir incluso cuando de niño creía que no podía seguir. Y el recuerdo de su padre en uno de los momentos más hermosos de toda la obra. Meteoro se despierta en mitad de la noche, pasado el tiempo tras la muerte de su hermano, y encuentra a su padre viendo una vieja carrera, una que se nota con sus años, con tonos grisáceos aludiendo a que es más vieja incluso que la televisión a color. Por lo mismo Meteoro primero se ve un poco aburrido mientras la ve, porque él está acostumbrado al frenetismo, color y velocidad de lo que son las carreras ahora, pero por un momento su padre grita, y con este grito empieza el de un niño que se emociona con una carrera que no parece nada a lo que él disfruta, y en el último segundo celebran que un corredor de quien seguro ya saben el resultado triunfe, porque las carreras son eso, son una satisfacción de ver esto con tus seres queridos y que al final de todo puedas encontrarte con ellos, porque para su padre las carreras son una religión, una que lo acerca a su familia cada que disfrutan de estas, y por eso son tan importantes. Pero volvamos a la realidad, una que golpea a Meteoro como ninguna otra sin importar lo saturado que están los colores, porque el magnate, quien antes era calmado y amigable, ahora se vuelve pesado y arrogante, diciéndole entre tantas cosas que dicha carrera de la que se siente orgulloso por vivirla junto a su padre en ese momento único no era más que algo amañado para conseguir que una empresa bajara sus acciones y pudieran comprarla. Ni siquiera la empresa de los posibles ganadores, sino de uno sin importancia, donde le explica que la verdadera religión es el dinero y que sin este, las carreras de autos no serían lo que son hoy en día. Una donde el ganador ya está escrito y si buscas salirte del molde, no hay más que perdición y sabotaje hacia tu persona por corredores, prensa e incluso fans. Esto es lo que le pasó a Rex. Por esto, su hermano murió. Las escenas de Meteoro son así de lindas, pero con contrastes duros que terminan de darle un gran significado a toda la película en general, porque si todo fuera acción desenfrenada, esta no tendría el impacto que sostenga una obra de gran calidad, porque sus carreras vienen desde un drama que justifica el que nuestro protagonista, aliados e incluso sus rivales busquen hacerle la vida imposible o eliminarlo, porque al conocer nosotros todo el trasfondo necesario para entender por qué es tan importante una carrera en su vida e incluso por qué le duele tener que aceptar ciertas cosas que odia, amplifican lo que sentimos al ver su historia por completo. No quiero meter ni tampoco hablar de todas las escenas potentes que esta película tiene, porque sería hacerle un resumen entero, algo que merece ser visto más que analizado, pero sí quiero hablar de la escena que sin importar cuántas veces vea esta película, siempre me termina sacando una lágrima. Venimos de un Meteoro destrozado, no le han salido las cosas como esperaba e incluso la revelación de que la carrera más importante para uno de los recuerdos más lindos que tiene este con su padre fue un montaje, incluso confirmado por el ganador de esta, le terminan sentando de la peor manera posible. Pero hay un personaje que la película no ha tratado mucho, pero en este momento entiendes por qué está puesto en pantalla, porque si algo me encanta de su guión y su mundo es que incluso el alivio cómico tiene un desarrollo o un momento que terminan por consagrar y darle la importancia que merece. Nadie está puesto solo para rellenar un espacio. Lo vemos con un ejemplo rápido. Bujía, quien había sido usado para narrar los periódicos y dar risa momentánea, tiene un momento para agradecerle a Meteor por permitirle estar ahí, e incluso hasta el final tiene un espacio para lucirse enfrente a la cámara, como alguien que ayudó a que toda la trama llegara al final hermoso con el que cierra. Pero volvamos con la madre del protagonista y veámoslo desde su perspectiva, porque un padre debe ser triste ver que al hijo al que amas con todo el corazón tome el suyo propio y lo rompa junto con un sueño que se desmorona por una verdad que duele. Pero aquí está ella, junto a su niño en el cuarto donde él podría llorar incluso si quisiera, porque son sus cuatro paredes que lo cubren del mal de afuera, pero lejos de permitirle despreciarse, prefiere decirle lo que piensa de él, de cómo muchas veces no puede ni verlo porque le da miedo pensar en que se lastime mientras corre. Pero por unos pocos segundos abre los ojos y su respiración se para al ver a su hijo dando el mejor espectáculo de carreras que ningún otro piloto ha dado nunca, porque verlo es como mirar la creación de la Mona Lisa o la composición en tiempo real de la canción que te encanta, porque eso es lo que él sabe hacer y lo hace de maravilla. Es su arte en toda la expresión de lo que significa esa palabra, porque el dinero no lo mueve a él, lo hacen sus ganas de querer seguir corriendo, y Meteoro debe entender que incluso cuando el mundo esté en contra de todo lo que él quiere ser, cuando buscan frenarlo, debe parar un poco y mirar por qué lo está haciendo, y ahí pisar el acelerador para cumplir todo lo que se proponga, porque si la gente y las corporaciones lo odian, tiene a una familia que es mucho más importante de lo que unos simples desconocidos puedan opinar o pensar de él.
Vuelvo a ver Meteoro cada que quiero emocionarme, reír, llorar o esperanzarme nuevamente, porque en cada una de sus escenas, diálogos y personajes reflejo partes de mi vida y cuestiono otras tantas que llegan a surgir con el paso del tiempo, porque su mundo es complejo, parte del nuestro, para explicar que muchas veces las problemáticas no vienen de que nosotros seamos insuficientes, sino que hay mucho más en contra de lo que podríamos ver o incluso pensar. Es una película preciosa que se deja amar cuando no quieres mirar con lupa cada mínimo detalle, pero incluso si lo hicieras, créanme que esta película tiene miles de estos de donde brillar, desde la historia hasta el CGI, que esconde tantos secretos, trucos y arte en sí mismo que me encantaría poder ver con mis propios ojos la línea de tiempo de edición que se utilizó para la película, e inclusive miraría por horas el metraje de cómo grabaron todo en pantalla verde escena por escena, porque lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, su estilo es único, uno que nadie quiere replicar por miedo al fracaso, pero también porque es mucho más difícil de pensar, dirigir y ejecutar de lo que las películas genéricas con iluminación copiada y pegada pueden lograr con los miles de millones que se les desembolsa. Así que te invito a verla si no la has visto y revisitarla si tiene mucho tiempo de que no la ves, porque seguro encontrarás estas cosas a las que tanto aludo en este video e incluso más, porque me guardé mucho. Es un filme de 2 horas y 9 minutos que no desperdicia ni uno para contarte una historia profunda y especial, pero lo que no abarqué es porque quisiera que lo descubras, porque las escenas que conté en este video funcionan y se potencializan gracias a las otras que no fueron incluidas, porque cada escena vale la pena, desde el humor blanco y atontado de una caricatura hasta el drama más bello que podrás ver en tu vida en una película para niños, porque no es una simple película de carreras, sino una que nos enseña que para lo que amamos debemos pelear por conseguirlo y dentro de esa pelea, cuidar que no nos cambien en lo que nosotros somos como individuos. La lluvia que ni nos espera, los dos juntos en primavera, la luna se nos va acercando y pienso en todos los problemas, se nos fijan los sistemas, son retrógrados, sumido en llanto y quiero frontear pero yo no puedo, el mundo se me acaba por todo el miedo, mi mente se entrelaza en todo un vuelo de lo que significa